Bienvenida, Aleja. ¿Cómo estás? Muy bien. Me fascina que estés acá. Ya lo habíamos planeado hace rato, pero pues una mujer muy ocupada. No, tampoco. De pronto me doy mucha importancia personal. Pero no. Muchas gracias A ti. por invitarme. Qué chimba. Tengo una pregunta concreta y es ¿cómo es eso de recibir la visión? ¿Cómo es recibir la visión? Estamos hablando, sí, me parece muy curioso. ¿Cómo podemos contextualizar respecto a eso? Bueno, yo conocí eso por mi papá. Ajá. Mi papá hace ya varios años con mi hermano. Mi familia es bien pachamamuda. O sea, entonces ha estado practicando estas cosas como el Camino Rojo, y entonces entre esas ceremonias está la búsqueda de visión. Puedo de pronto dar datos erróneos porque no estoy tan segura, pero la búsqueda de visión es una ceremonia que hacen sobre todo en el Norteamérica, en los pueblos originarios de Norteamérica, Dakotas, Navajos, como toda esa zona. Y normalmente los hombres cumplían la mayoría de la edad y los mandaban a la montaña, solitos, como con un abrigo de unos pieles de búfalo, así para cubrirse del frío, y con tabaco, porque el tabaco pues es un medio de comunicación con las esencias, con los espíritus, con el más allá. Y bueno, yo me imagino que alrededor del tiempo, cuando las comunidades de toda la América deciden compartir sus prácticas y su conocimiento con sus hermanos menores, que somos nosotros los blancos, los mestizos, pues llegan estos conocimientos pues a personas más cercanas nuestras. Entonces básicamente esta ceremonia consiste hoy en día de uno hacer un retiro completamente solo, en donde uno va a la montaña, ¿no? Durante 4 días, 4 noches, sin tomar absolutamente nada de agua, nada de alimento, y estás tú contigo mismo, el yo con yo. Pero puedes hablar, pues como... Puedes hablar, contigo. te puedes desnudar, puedes recibir el agua de la lluvia. Tú armas, pues hoy en día uno pues no tiene, digamos, las mismas herramientas que el pasado, pues no vas a tener un abrigo de piel de búfalo, pero te vas con tu sleeping, haces un nichito como para cubrirte de la lluvia. Y yo recuerdo que yo escuché a mi papá por primera vez hablar de esto, y tú, que tenía yo por unos 15, 14 años. Y mi hermana mayor, Ana María, mi hermano Santi y mi papá lo han hecho. Mi hermana Ana María ya lo ha hecho 4 veces porque ella es danzante del sol. Y para hacer la danza del sol tienes que cumplir por lo menos 4 búsquedas de visiones en tu vida. ¿Sí? ¿Pero y esta qué es? Ahí como rápidamente la danza del sol. La danza del sol es una danza que literal se le hace al sol, de la energía masculina. Y es un poco más fuerte, ¿no? No sé si has escuchado las historias de estos hombres que se cuelgan de las tetillas o de la espalda, como con unos piercings lo he visto, gigantes. sí. ¿Eso no lo hizo Pirri? Creo que sí. creo que sí. O esa fue la imagen que me llegó. Sí. Hay muchas personas que lo han hecho, y creo que es muy conocida en México, sobre todo, y en el Norteamérica, ¿no? Y es un poco, pues, la resistencia a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los águilas de fuego se cuelgan, pues, y hay otras formas de danzarle, que por ejemplo hay mujeres que danzan al sol y solamente les hacen como una rajadita aquí. Pero para tú poder llegar a una danza del sol tienes que haber vivido por lo menos 4 búsquedas de visión en tu vida. Yo solamente conozco que aquí en Colombia hacen una. Creo que hay 2 danzas del sol en Colombia, pero yo solo conozco una. Nunca he estado en una. Y por eso yo conozco de esto desde que tengo mis 15 años. Wow. Al principio decía como mi familia está loca. O sea, ¿yo por qué voy a ir a aguantar hambre? ¿A son de qué? Pero mira tú. Pero te contaban igual y te... Claro, yo preguntaba. Sí. Yo preguntaba mucho a mi papá, y mi papá me contaba mucho la historia que él solamente ha hecho una búsqueda. Ajá, ¿solo ha hecho una? Sí. Y me contaba que él tuvo una relación con un pájaro carpintero. Muy chistoso. Yo como así, papi. Y me dice, no, pues porque pues yo cada que salía de mi cambuche
escuchaba el pájaro carpintero, ta, ta, ta. Y entonces yo le contestaba. Y los dos tuvimos ahí una relación porque él me contestaba, yo le contestaba durante el tiempo que estaba allí. Y ese fueron el tipo de cosas que lo mantuvieron a él como cuerdo, ¿no? Como que él me decía, mira, la naturaleza es tan perfecta que cuando tú simplemente te entregas a esa contemplación y esa observación de lo que tienes alrededor, pues todo... Vibras con eso. Vibras con eso, no vas a tener angustia, porque mi primera búsqueda de visión fue como, papi, me voy a volver loca. Y si me enloquezco... Antes de haber ido. Claro, pues como que tú puedes estar en una búsqueda de visión esos 4 días y puedes estar ahí súper metido en todos tus pensamientos, ¿no? Y eso te puede asustar, te puede hacer dar hambre, te puede hacer darse mucha sed, claro, angustia, incluso hasta decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? Porque obviamente es un momento también de incomodidad física, ¿no? Claro. Pero también entregarse a esa observación, creo que era como la táctica de mi papá, pues le terminó siendo muy llevadera esos 4 días y esas 4 noches. A mí me parece que es una de las medicinas y de las ceremonias más bellas. Creo que cualquier ser humano debería permitirse eso, ¿no? Estar con uno. Claro. Completamente. Y claro, llevarse también a un punto extremo físico. Porque pues la incomodidad es también una forma en la que uno también deja de decirse mentiras, ¿no? Uf. Porque es que nuestra mente es asombrosa. Nosotros nos decimos muchas mentiras. Sí. Yo creo que los grandes descubrimientos a mí de la búsqueda fue eso, fue como ver mis pensamientos, verlos, ¿no? Sentirlos y decir, ¡ah! Yo no soy eso nomás, ¿no? Claro. Eso fue maravilloso. Tengo varias preguntas ahí, porque me interesa, me parece muy llamativa esa imagen, pero siento que también está... Y no es un pero, sino siento también que está atravesado por varias cosas, ¿no? Primero, son 4 días que tú dejas de comer, de verdad, como que no puedes comer. No. ¿Y son 4 específicamente por alguna razón? Sí. Puede ser por eso también, como ya 5 días sin comer, pues... No. Hay ceremonias y hay búsquedas que las hacen 4, 9 y 13. Uy. Ya, o sea, hay varios diseños. O sea, digamos que la cosmovisión de los pueblos americanos tienen diferentes ceremonias. Ya. Hay algunas búsquedas de visión que incluso a la tercera noche o al tercer día te dan medicina, te dan ayahuasca, te dan yagé, te dan San Pedro. Hay diferentes diseños. Hay algo que se me olvidó decir y es que obviamente mientras tú estás haciendo eso, sí hay un soporte espiritual, ¿no? Energético. Entonces hay un grupo de personas o normalmente quien lidera esta ceremonia está con un grupo de personas haciendo alimentos en colectivo, ¿no? Haciendo un fuego que dura y no se puede dejar apagar durante esas 4 noches y 4 días. Hay temazcales en el día, en la noche, ¿no? Y hay un grupo de personas que te están apoyando, que están comiéndose esos alimentos, están tomando esa agua, pensando en ti, invocándote, ¿no? Como energéticamente sí creo que no es lo mismo uno ir como un cosumbo solo a la montaña, pues porque es que, yo quiero hacer mi búsqueda de visión y, sí, me voy solo, a tu estar soportado con uno en una ceremonia que tiene un diseño, que tiene unas reglas de juego, pero que tiene un soporte energético, que hay personas que están y que conocen estas cosas y que pues ponen su conocimiento, su sabiduría, en función de que pues tú estés también protegido. O sea, tú no te vas tampoco a que te pase algo grave, ¿no? O sea, como que también te preparas también, ¿no? Como que hay una preparación. ¿Cómo te preparas? O sea, tu propia. Tú solita dices como, bueno, esto va a pasar. Como bueno, yo pienso que... ¿O cómo es? Bueno, en primer lugar tiene que haber un llamado. ¿no? Tiene que haber un llamado tuyo. Yo pues tengo una familia que ha sido muy, muy cercana a todas estas prácticas. Y hubo como un llamado el año pasado. Hubo como ese llamado de, bueno, de conocerme, ¿no? Para mí fue el llamado como yo quiero saber quién es Aleja, cómo son mis pensamientos, o sea, ¿realmente mis pensamientos me definen? Manifesté pues a este grupo de personas que son los que lideran, que hoy son mis padrinos, Tana y Cao,
Dana Metzli y Kao. Qué lindo. ¿Y eso es cómo ellos son una pareja. Ellos son una pareja de amigos de la familia de hace muchos años. Ajá. Que por su camino de vida pues han recibido todos estos instrumentos sagrados. Entonces Kao recibió esta ceremonia hace muchos años por su camino de vida, ¿no? Esa es una historia muy larga. Y Cabito viene haciendo la búsqueda de visión hace ya varios años, muchos años ya. Entonces yo les manifesté como, bueno, yo quiero hacer la búsqueda. Y entonces ellos te preparan, ¿no? Entonces te dan instrucciones, entregan instrucciones. Más o menos un mes antes uno tiene que estar tomando buen líquido, alimentándote bien, desintoxicándose también del cuerpo. Yo soy como súper precavida, pues porque también como que la idea no es ir allá estando enfermo. O sea, pues yo me tomé unos exámenes, hice como algunas consultas también médicas de sentir que mi cuerpo está bien, ¿no? Creo que la búsqueda de visión también es una ofrenda, ¿no? Y entonces mis padrinos, Tana dice mucho como, tú no vas a ir a ofrendar algo que está mal, o sea, algo que no está cuidado, tú vas y ofrendas algo que se ha cuidado, que se ha alimentado bien, ¿no? Como una buena ofrenda, ser uno una buena ofrenda. Y entonces eso significa que tú llegas a estas ceremonias bien, ¿no? Obvio, llegamos con muchos propósitos, con muchas dudas quizás, claro. ¿no? Eso es normal. Pero por lo menos con esa conciencia de estar... Con esa sensación física sí, de estar sano. Bien. Creo que eso es una responsabilidad que tenemos cuando hacemos estas cosas que son tan extremas también, ¿no? Claro. Sí, saber que uno puede aguantar y que no está yendo así como a... A mí me daba mucho susto, no lo físico, ¿sabes? ¿No? No, ¿lo mental? A mí no me daba miedo aguantar hambre. Ni sed. Yo decía, el cuerpo es tan bello que yo decía, nada, no va a pasar nada. A mí me da susto lo mental. Claro. ¿Qué tal que me enloquezca? ¿Que se me corre el caspero? Ay, no. Dios. Pero bueno, es que yo lo el caspero. Sí, yo decía. Yo lo relaciono con que no sé qué tan cercano puede estar. Ya tú me dirás, a ver si seguro lo has escuchado. Y que hablamos con Irene, que es el Vipassana. Que son 10 días, ¿no? Que bueno, no es aguantar, creo que ahí sí puede comer cositas. Sí. Pero es estar en silencio y son 10 días en silencio. Entonces ahí sí es como, o incluso ahí también siento como una mayor incursión mental. Pues fíjate y no que sé si lo sientes cercano, sí. Es cercano, yo creo que es cercano, son prácticas cercanas, muy diferentes. Yo conozco y he compartido con muchos visionarios que han hecho el Vipassana. Ok. Siento que esta práctica de la búsqueda de visión es un poquito más agreste, ¿no? Un poco más hacia la tierra, ¿no? Más hacia... No, porque de todas maneras el Vipassana sí es silencio. Y obviamente tú puedes llegar a unos estados así también súper como visionarios, ¿no? En términos de lo que implica el silencio. Pero me parece que este es como más de choque. Yeah. Si tuviera que comparar, siento que la búsqueda de visión es más de choque, ¿no? Ahí ya... Sí, puedes estar en silencio contigo mismo 4 días, pero el hambre y la sed ya te ponen en unas circunstancias donde hay desespero en ti. Claro. En físico, ¿no? Y ya no tienes escapatoria. Uy, qué fuerte. ¿No? Entonces siento que esas son como cosas que pueden diferenciar. Creo que cada práctica en estas tiene su propia medicina, ¿sabes? O sea, yo no tengo ni idea del Vipassana. O sea, yo lo que he escuchado por la gente que me ha contado cositas, pero tampoco he sido curiosa con el tema. Yo siempre he sentido que he tenido como un gusto como por esas cosas como un poco riesgosas, ¿sabes? Sí. Entonces, de ponerse uno un poco en el límite sí. Y ver qué tanto uno también puede soportar. Parece lindo encontrar esos puntos, ¿no? Sí, y sobre todo con el físico. Yo he sido deportista, entonces como que llevar el cuerpo a tu límite es como que para mí lo encuentro fascinante. Y bueno, en la búsqueda yo llevo 2. Bueno, ¿y por qué 4? Me preguntaste que por qué 4. Normalmente las cosmovisiones de los pueblos americanos funcionan con la rueda de la medicina. La rueda de la medicina son las 4 direcciones: el oeste, el este, el sur, el norte.
las cuatro esencias, ¿no? Los 4 elementos, el aire, el fuego, el agua, la tierra, ¿no? Como que hay un código de 4, ¿no? Las 4 estaciones, aunque, pues digamos, los hijos del maíz que estamos después de la línea ecuatorial, pues vivimos en verano eterno. De todas maneras, hay unas prácticas allí con el número 4, ¿no? El 4, el 13, el 3, el 9, ¿no? Okay. Pero principalmente es la rueda de la medicina. Entiendo yo que la rueda de la medicina es como un ciclo en espiral, ¿no? Que se va expandiendo. Entonces, una rueda de la medicina es 4 veces, 2 ruedas, 8, pero entonces ya cuando tienes 4 de 4, 16, ¿no? Entonces es como una espiral que se va expandiendo. Yo no sé mucho, o sea, he hecho estas cosas, pero no soy tan estudiosa, pero sé que eso tiene su razón de ser. Ya. Entonces a uno le dicen como, mis hermanos y mi familia me decían, al menos hacerla una vez en tu vida, o sea, al menos una vez en tu vida date esa experiencia, date ese regalo. Claro. Yo el año pasado hice mi primera. Ajá. Y fue tan potente lo que descubrí allí, o sea, fue también como un clic así como, ¿sabes? Como cuando el shift de la luz. Sentí que hubo algo así tan potente que cambió en mi relación conmigo misma, que yo dije, no, yo necesito más de esto. Wow. Pero, ok, sí, pero ¿qué es eso de buscar la visión? O sea, ¿qué hace referencia y por qué se llama así? Que es... Yo creo, o por lo menos como yo lo interpreto, sí. Ajá. Buscarte. Ya. Buscarte. Como entender algo. Entender algo interno. Entender. Claro, como que ¿qué vas a buscar? ¿Qué visión tú vas a buscar realmente, no? Mira, que yo creo que para cada ser humano eso puede ser como tan diferente. Claro. Eso puede estar tan relacionado también con las expectativas que tengas de ti mismo. ¿Y qué es la visión? Al final del día, así como simple. Sí. El yo con yo. El mirarte como a un espejo. Y ya, están ahí tus pensamientos. El verte. La posibilidad de verte sin decirte mentiras, así concreto. Sin intermediarios. Ya. Y entonces en ese diálogo honesto contigo mismo, pues visionas. Te llegan mensajes. Te llegan descargas. Información a la lata. Te llegan mensajes. Entonces, por ejemplo... Pero es porque elimina las mentiras. Yo creo. Pues a mí me parece que es eso. Para mí fue así. Y yo le preguntaba a mi hermano Santi, bueno, ¿y cuál fue tu visión? ¿No? Entonces mi hermano se me reía. Así como todo sarcástico. Y me decía, pucha, ¿cuál es mi visión? Antes de que yo la hiciera por primera vez. Claro. Me decía, ay, nena. Ellos me dicen, nena. Es que, ¿qué será? Que todo se puede con paciencia. Yo, ¿cómo así? Sí, no es nada del otro mundo. O sea, no es como que va a bajar el Espíritu Santo, el gran Espíritu, a decirte al oído, Alejandra, tienes que hacer esto con tu vida. Hay personas que les pasa eso. Hay personas que tienen visiones y pueden tener unos niveles de percepciones súper profundas. Wow. Yo no puedo decir que a mí me haya pasado eso. Pues porque no fue mi experiencia. Creo fervientemente que esas cosas pueden pasar, o sea, que uno puede llegar a unos niveles de conexión impresionantes que puede sonar súper irracional y loco al decirlo. En mi caso creo que fue más simple. Fue como... ¿Cómo fue? ¿Qué fue en ti? Mira, yo esa primera búsqueda fue como darme cuenta que no soy lo que pienso. No soy las preocupaciones, no soy las tareas pendientes. El ver la naturaleza, esa percepción de lo que estaba pasando y simplemente no pensar. Tener ese control. ¿Llegaste a no pensar? Llegué a no pensar. ¿Qué es no pensar? Como que estás como que sí, no hay... Full contemplativo. Full contemplativo. Okay. Full. Pero pero uno está contemplando y eventualmente eso te genera algo nuevo, ¿no? Como una... Sí, pero digamos poder estar como en un estado de contemplación profunda.
se siente una paz. O sea, una paz indescriptible. O sea, para mí era como la respiración, la percepción de los colores, del viento, de la luz del día, de los bichitos. ¿Sabes? Como que dejo de ser yo. O sea, como que para mí esa fue mi visión, como dejar de ser yo. Y eso es como quitarse la importancia personal. O sea, como que ya no es Aleja. O sea, Aleja está ahí inmersa. Y entonces eso me parece muy poderoso, ¿no? Porque pues este sistema aquí, ¿no? ¿Y en qué momento llegó eso? Yo creo que eso llegó como al tercer día. Fue como al tercer día. Los primeros días dormí mucho. Claro. Dormí mucho, muy preocupada de guardar energía, ¿no? Porque claro, no es como que tú al quinto día que te recojan, pues tú vas a salir caminando así, ay, sí, tengo full energía. Pues tampoco. Entonces estaba como muy precavida, no me puedo parar tanto, no me puedo mover, ¿no? Así. Pero eso me llegó como al tercer día, tuve una experiencia con unos zancudos. Fue muy chistoso. Yo me metí en mi nicho, tenía un lugar donde había muchos zancudos. Y claro, al principio, los primeros días era como, los zancudos, no, me están picando. Y luego descubrí que ellos se me venían y yo simplemente los soplaba. Y varias veces. Entonces sentí ahí en esa relación con los zancudos, ¿sabes? Como cuando nos saboteamos. Sí. ¿No? Sí, Entonces yo sentía que el zancudo venía aquí a molestarme, como a quitarme la paz. Y yo peleaba con el zancudo. Y decía, no, pero yo simplemente lo puedo soplar. Y él se iba. Y si volvía otra vez, entonces jugábamos. Era un juego. Era un juego. Terminó siendo un juego que yo disfruté, ¿no? Y me entré como en un estado ahí como, wow, tengo una relación con el zancudo. ¿Qué más? Impresionante. Sí, o sea, siento que la observación es una vaina muy bella, ¿no? Esa capacidad que tiene uno de disolverse simplemente permitiéndose ver y dejando de ser uno. Eso fue como mi gran regalo en esa búsqueda. Qué lindo, qué lindo. Sí. Y luego llegó la segunda. Completamente distinta. Completamente distinta. Uf, la segunda fue un reto. ¿Qué fue ahorita? ¿En enero? Fue en Semana Santa. En Semana Santa, ya, sí. Un reto muy físico. Siento que fue muy física esta vez. Sentí mucho sed. Siento que sentí mucha hambre. Tenía un lugar que tenía poca sombra. Entonces jugaba mucho como a resguardarme en las maticas que había para tener sombra. Entonces, pues eso me costó mucho como concentrarme y observar. Tú ibas con esa idea de observar, como de volver a... Claro, pero cada viaje es distinto, ¿no? Exacto. Entonces eso es muy chistoso de los seres humanos, hermano. Es que las expectativas que le ponemos a todo, pues nos condicionan. Entonces yo dije, no, la primera fue un paseo, me sentí tan consentida en esa primera que yo dije, no, la segunda, no, eso ya es pan comido para mí. Y no, pues fue tenaz, fueron 4 días de una luna llena, además impresionante, con un solazo. Hermoso, obviamente hermoso el paisaje, todo. Pero pues el calor, la sed, la deshidratación, me cogió un dolor de espalda. Bajo, como acá, aquí abajito. Y entonces sentía mucha incomodidad física, mucha. La ventaja que tuve este año es que ya tenía un instrumento que es mi pipa lunar. Y normalmente uno cada noche fuma un tabaco, ¿no? Este año, con esta herramienta que me dieron el año pasado, fue muy especial para mí porque yo apenas estoy aprendiendo a usar estas herramientas. Esto es súper nuevo para mí. Y siempre le hablan a uno en estos movimientos y en estos grupos como de rezar. Y creo que para todos la primera como idea de rezar es
pues ir a una iglesia a rezar el Padre Nuestro, ¿no? O como que uno se imagina a la tía rezandera, ¿no? O a la abuelita con el rosario. Y yo decía, ¿pero qué es rezar? Digamos que con la búsqueda del año pasado y con esta he comprendido que rezar es hablar conmigo misma, básicamente. Oh, eso está hermoso. Sí, o sea, es como hablo conmigo misma, o sea, cómo me doy esa oportunidad de tener una conversación conmigo. Desde un lugar amoroso, desde un lugar honesto, desde un lugar sin expectativas. Y obviamente, al igual que la ceremonia de la búsqueda de visión, pues rezar esta pipa lunar, que es una pipa de obsidiana. ¿Cómo así? Es una pipa, es como una pipa con las que se fuma. Sí. Entonces su vástago, que es como su parte de donde, ¿no? Es de madera. Y la pipa es de obsidiana, de este mineral. Ya, un mineral no tenía cristal, sí. Y tiene todo su ritual también, ¿no? Encenderla, activarla. Entonces fue muy lindo porque en esta búsqueda pues tuve esta herramienta y claro, yo pasé el día, era como, fue muy duro, lo sentí como que fue mucha carga, ¿no? Por lo físico, pero llegaba el momento de prender mi pipa y todo desaparecía, todo. ¿Así? O sea, cuando ya la usabas. Claro, entonces yo la activaba y empezaba. Y como que me llegaban unos pensamientos que yo sentía tan lúcidos, como tan... Y decía, ay, tan raro esto. ¿Cada cuánto tenía que ser? O sea, tenías cada atardecer. Cada atardecer. Cada atardecer. ¿Y por cuánto tiempo tenías que fumar? Yo cargo la pipa con tabaco, yo tengo un tabaco dulce, hasta que se acaba. Entonces yo trataba de ponerle poquito, porque claro, si tú le pones mucho, pues se va a quedar ahí dándole. Y claro, sucede que si tú estás deshidratado, que ese es mi entonces punto, claro. pues como... Te seca más, además. Supuestamente. ¿Y no? Pero no. Es muy mágico porque nunca sentí eso. Oy. Por el contrario, como que también creo que es un tema muy psicomágico. Muy de psicomagia, muy de que cuando tú conectas tu intención mental racional con un deseo, así como con un acto que te enfoca la energía, ¿no? Tú estás con el dolor, con la incomodidad, pero llega, y creo que eso es lo que tienen los rituales en general, es que enfocan tu energía en algo que puede ser como poco entendible para el cerebro, pero enfoca la energía. Pues pasan cosas, ¿no? Esa es mi teoría y eso es lo que yo he experimentado. Entonces esos momentos de esta segunda fue muy así, fue como que sentía que me aterrizaba, como esa angustia, esa incomodidad, quejándome del calor, entonces buscando la sombra, el dolor de espalda, y llegaba ese momento con mi chanupa, que es la pipa, sí. Y como que todo desaparecía, todo, ¿no? Claro, eso no duraba toda la noche ni todo el día, ¿no? Pero por esos breves momentos o esos minutos... Te enfocaba y te dejaba ahí. No había dolor, no habían pensamientos negativos, no había frustración, había mucha gratitud, ¿no? Y entonces como que ahí es cuando empieza, creo que a suceder la magia, ¿no? Eso fue muy curioso de esta vez. Fue también muy curioso que alguien me lo explicó después de que salí de la búsqueda, que hubo transferencia energética. Pues resulta que yo, en medio de mi ignorancia, yo me dejaba... También, ¿sabes? También siento que ese tipo de espiritualidad tiene que ver mucho con dejarse rendir, como... Siempre, no sé si tú has escuchado esto del ciclo vida, muerte, vida, vida, muerte, vida. ¿Qué es? No... ¿Qué? Somos de ciclos. Entonces las maticas se mueren, cae una hojita, ¿no? Y vuelve y nace otra. Y como que todo el universo se rige por el ciclo vida, muerte, vida, vida, muerte, vida, ¿no? Nosotros los seres humanos creo que le tenemos mucho miedo a la muerte, pero nosotros en nuestros ciclos morimos unas tantas veces, ¿no? Y yo en esa lógica yo me dejaba como tirar al piso, ¿no? Buscando sombra y yo me tiraba como... ya rendida del dolor de todo. Y estaba ahí tirada en el piso, o sea, sin nada que me cubriera de la tierra.
y llegaba a un punto donde yo me paraba. Ajá. Y por ahí durante 30, 40 minutos a mí se me desaparecía el dolor de espalda. Luego volvía a aparecer. Ajá. Eso lo pillé como ya al tercer día. Como al tercer día yo dije, ay, esta es una... Así como la técnica de mi papá, el pajarito carpintero. Yo decía, ay, esta es la técnica, tengo que dejarme caer en la tierra. Entonces ahí vuelve y juega. O sea, la naturaleza es tan perfecta que si tú estás haciendo una ofrenda o que si tú estás intencionándote como una ofrenda hacia la tierra, hacia el universo, pues hay una comunicación. Así yo no hable el mismo lenguaje de la tierra, si yo no hable el lenguaje de los árboles o de las hormigas o no sé, o de los pájaros, del pájaro carpintero, sí hay una comunicación. Y entonces yo salgo y ya compartiendo con los compañeros me decían que eso se llama transferencia energética. Tú te rindes a la tierra. Me rindo y la tierra lo que hace es absorber ese dolor o esa energía y yo puedo sostenerme otros minuticos más sin ese dolor, que eso le da a uno como una energía para sostenerse, ¿no? Claro. Entonces, cosas curiosas que pasan en esas búsquedas, eso. Qué interesante. Sí. Es interesante. Y también te llegan visiones y te activa el cuerpo y te lo biológicamente es brutal. Te lo transforma, exacto. Porque ahorita me estabas echando el cuento, te puso a vomitar. Te puso a vomitar. Sí, mira, yo nunca había escuchado ese cuento. O sea, yo nunca había escuchado... Pues además uno con el estómago vacío que va a vomitar. Bilis, pura bilis. Pura bilis, muy doloroso además. Uy, porque además la fuerza que haces y no te sale... Mira que yo... Este es el momento que yo no tengo ni idea por qué vomité de esa manera. O sea, no es como que tenga una condición de salud ni nada, porque luego fui al médico y no pasó nada. Yo creo que tenía que salir algo. ¿Sabes? Como que a veces uno tiene que soltar cosas emocionales, somatizas cosas físicamente. Y ahí está. Y yo creo que ahí estaba, ¿no? Como algo que soltar, algo que tenía que irse. Hubo un momento en la búsqueda, en esta última, que yo decía, ay, pero ¿yo qué hago aquí? Yo, ¿por qué decidí coger este nicho? ¿Pero por qué tanto calor? Pero también, ¿sabes? También creo que se trata de mucha fe, ¿no? Como de... Yo he aprendido a creer en estas prácticas, he aprendido, yo creo que la naturaleza, más allá de la religión o de la práctica ancestral o de la comunidad o de la ceremonia o del ritual, yo pienso que en la naturaleza hay una sabiduría. Sí. ¿No? Claro. Yo creo que todos lo sabemos. Ajá. No sé si todos nos arriesgamos a vivirlo, a arriesgarnos a vivir esa experiencia. Yo creo que la búsqueda de visión es eso contundentemente. Y siguiendo las palabras de mi padre, que siempre ha sido como súper contundente con sus palabras, él siempre me decía, entrégate. Si tú tienes susto, tienes miedo, la naturaleza te va a dar respuestas. Es ahí. El salto de fe. El salto de fe. Que es muy difícil, que uno lo ve claro, uno lo entiende, o sea, uno lo puede dimensionar, pero hacerlo. Y para mí, cuando me pillé lo de la transferencia energética, fue como ese salto de fe. Entonces ahí ya uno dice, va a estar bien. Esto no puede conmigo. O puede que pueda contigo, pero... Claro, porque uno se deja morir. Exacto. Pero al mismo tiempo también es como la barrera de la muerte, como que la muerte no es un final, ¿no? Es un final de una versión de Alejandra, de una de las que conocí. Falta ver cuántas más me hace falta por conocer. No, un montón, yo creo, ¿no? Total. Yo siento. Yo también siento lo mismo. Como puras versiones y varias como y creo que eso formas. Nunca termina. Pero fíjate que eso creo que es como... Sí, como esas verdades así que llegan, es lo que he vivido yo. Yo creo que si tú le preguntas a otras personas que han vivido estas experiencias, cada uno te va a contar historias muy diferentes. Claro. Pero sí. Pero todas se podrían como categorizar o ponerlas todas en un grupo de que algo se entiende, como que esa sí es un parámetro que puede abarcarlas y atravesarlas a todas.
Hay un entendimiento cosas, sobre uno mismo frente a la vida. Sí, ¿no? sí. Es muy curioso. Yo creo que una de las cosas que yo más disfruto es cuando todos los visionarios salen de su montaña, ya terminan sus 4, 5 días. Oye, gran momento. ¿Todos salen al tiempo? No. Llegaron, van llegando y van yendo para allá. Sí, creo que una de las experiencias más bellas es cuando nos escuchamos, ¿no? Esas cosas en común que hay, ¿no? De esos lenguajes no visibles que percibimos en esos estados. Muy total. Eso me parece fascinante porque entonces ahí uno empieza a entender que estamos interconectados, ¿no? Que no estamos solos. O sea, que ese cuento de que somos seres individualistas, pues sí, podemos vivir solos y la soledad, pues sí, nos trae muchas enseñanzas, pero estamos completamente conectados y estamos conectados a la madre, que es la tierra. ¿No? O sea, ahí hay una conexión divina que yo no sé explicar desde palabras racionales, sino desde estas experiencias, pero con estas experiencias sé que estamos conectados. ¿No? Entonces ya soy como una devota, la propia tía rezandera de la Pachamama. Me encanta porque hace parte de esa fe, ¿no? Como que es la misma fe hablando y que cada vez necesita como reafirmarse a sí misma y decir como, ahora soy devota y está del putas, y creo que va a ser incluso más potente cada vez que ocurra, sobre todo ahorita que te atravesó. Sí. ¿Sí o qué? Sí, me atravesó. Ay, mira cómo se va entrando él al tema. Sí. No, me llegó la idea, pero sí quería felicitarte. Gracias. Porque vas a ser una linda mamá. Y esa fue una noticia. Ahorita que estábamos almorzando y me contaste, fue como una sensación de felicidad por el otro. Ahí también yo creo que uno puede sentir esa interconexión, ¿sabes? Como apenas me contaste, me pasó un calambre por todo el cuerpo y fue como, wow, qué lindo, ¿qué hago? Como unas ganas de abrazar y no sé, creo que Gracias. Ahí ocurrió eso. Pues fíjate que ahorita me estabas preguntando qué visioné, ¿no? ¿Cuál es la visión? El propósito de la búsqueda de este año. Ay, me encanta. Fue muy especial porque cada vez que voy conociendo un poco más y que voy entendiendo la palabra de mis padrinos, entiendo que todo se trata de una transacción, de alguna manera. O sea, si uno lo quiere ver así como muy pragmáticamente, sí es una transacción. Y un poco para uno recibir, pues uno también tiene que dar. Y bueno, yo venía con esta idea como, bueno, ¿será que yo puedo ser mamá? ¿Será que estoy lista? ¿Será que es algo que deseo? Ya de por sí la maternidad me parece que es una chuma completa, ¿no? Es como una transformación, como una ceremonia, ¿no? Como que tú vas a tomar yagé, tú vas a la búsqueda de visión, tú vas a danzarle al sol. Y todos estos procesos requieren una transformación de tu ser. Pues yo creo que la maternidad es eso. O sea, la maternidad es una decisión de morir y de renacer muchas veces, ¿no? Y lo creo así porque además en esta sociedad ser madre, pues pucha, es cuestionado, es súper difícil, ¿no? No es como que la sociedad te acompañe. Yo tenía mucho susto de ser madre porque sentía que iba a perder mis privilegios. Entonces yo decía, no, ¿cómo así? Yo he construido una Alejandra hasta estos 36 años. ¿Cómo voy a perder mis privilegios por compartirlos con un ser humano que va a venir de mis entrañas, que va a transformar mi cuerpo? ¿Privilegios? Sí, mis privilegios de los que yo misma he construido para mí, de la identidad que he construido como mujer, que además ser mujer y sentirte libre, ¿no? Es ya un desafío en esta sociedad. Entonces yo decía, y cuando hablan de la maternidad, casi siempre se nos habla desde un lugar de sufrimiento, ¿no? Yo decía, juepucha. Yo tenía muchas dudas, yo siempre tuve muchas dudas. Creo que yo vengo elaborando esta decisión los últimos años.
más porque sentí un susto terrible como de renunciar a la idea y de que eso me fuese a causar infelicidad. Entonces, al sentir eso, esa sensación, dije, yo no estoy lista para renunciar a esto. Hay algo aquí que tengo que descubrir, no sé qué es. En esa búsqueda voy a esta búsqueda de visión, valga la redundancia. Y le digo, pues, como a mi pareja, a mi familia, a mis padrinos, como, yo me voy a ofrendar. O sea, yo me voy a ofrendar, yo me voy a ir a poner como semilla. Ay, qué hermoso. Porque si esto ha de ser para mí, porque también soy muy consciente de que puede que yo lo desee, pero no sé si vaya a pasar, ¿no? Y también en esta elaboración de mí misma, también me he dado cuenta que quiero aprender a vivir sin aferrarme a las expectativas que yo misma me pongo. Porque siento que eso a veces nos hace muy infelices cuando no las podemos cumplir, cuando pasan cosas, ¿no? Entonces, imagínate, pues ser madre ni siquiera depende de una mujer sola. O sea, se necesita a un hombre, ¿no? Para procrear. Entonces, imagínate qué rollo. Entonces, pues sí, con mi pareja ya veníamos hablando del tema, pero también había como mucho temor de mi físico, de mi capacidad física, ¿no? Pues porque no tengo 25 años. Entonces, pues, uno dice, bueno, estoy joven, pero igual el cuerpo se va desgastando. Y fui este año con ese propósito. Y creo que una de las cosas en las que me aferré mucho en medio de ese... Que de hecho yo lo pensaba mucho durante esos días que estuve visionando. Yo decía, pucha, la maternidad es así, confronta. Duele el cuerpo, incomoda. ¿No? Pero en esos 4 días, aunque fue muy duro, también hubo momentos muy bellos, que fue los momentos con la pipa, ¿no? Con el rezo de la pipa. Cuando descubrí lo de la transferencia energética, ¿no? Y me pillé esa vuelta y cómo manejarlo. Y esos momentos también donde uno tiene la capacidad como de observar, porque obviamente está también la observación, está un entorno alrededor tuyo. O sea, claro, así es. No es ni bonito, ni feo, ni... Es una mezcla de todo esto. Y tenía muy presente estos seres, como esta vida que estaba llamando. Y yo decía, bueno, yo quiero ser mamá, así que, alma, sosténgame, que yo creo en esto. Creo que... Yo no sé si va a sonar como muy cliché o esperanzador a pesar de cómo están las noticias actuales. ¿Qué cosa? Pero yo creo en la nueva humanidad. Yo creo que lo que necesita este mundo son seres humanos. Algunos me dirán que irresponsable, ¿no? Pero no, yo creo que necesitamos seres humanos que vengan a hacer las cosas diferentes. Y yo siento que yo estaba llamando eso. No sé cómo decirlo, pero sí, yo siento que estaba diciendo, bueno, si usted ha de venir, si usted va a manifestarse, aquí estoy. Soy ofrenda. Uy. Hágale. A traer al mundo a alguien de la nueva humanidad que llamas. Sí. ¿Cómo se ve eso un poquito para ti? Ay, yo no sé. Pero yo también lo veo. Yo me ¿Sí? considero un poco, pues no sé si eso entra ahí, pero positivo. Y como que sí siento que hay unos cambios que, a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor, sí hay formas de ver esto precisamente, ¿no? Como una interacción más, a veces incluso más rápidas, pero también más atómicas. Como que siento que esta conversación se está dando también en distintos nichos, partes, y que eso se reproduce también. Eso es lo que hacemos. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Me da mucha esperanza ver a mis sobrinos. Allá hay un grupo de pelados que, claro, por mi familia, que han crecido también en estas prácticas. Y yo veo a estos pelados haciendo cosas brutales. ¿Ay, sí? Sí. Ay, y son seres muy bellos, marcando la diferencia ahí en su pequeño núcleo social, familiar. Yo creo que el mundo como lo conocemos está llamado a la extinción. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es la vida, ¿no? Claro. Y cómo se va a cuidar esa vida hasta que tengamos el chance de estar en este planeta.
Esto se lo he escuchado a mi hermano y desde que se lo escuché a mi hermano digo, ay, yo también quiero eso. Mi hermano me dice, yo quiero morir en este planeta. No sabemos cómo va a pasar, ¿no? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Pero yo también quiero morirme en este planeta. Y creo que esas pequeñas expansiones que hay de estas nuevas y otras formas en donde conectan ese pasado, esos ancestros, esas prácticas ancestrales con toda la magia de la juventud, de una nueva humanidad, de nuevas formas de pensar, de formas de sentir, de relacionarnos, allí para mí hay esperanza. Claro, tú ahorita prendes el televisor o te metes a Instagram o a redes sociales y tú ves las noticias y tú dices, miércoles, o sea, pareciera que fuera como muy contradictorio lo que estamos aquí hablando. Pero yo prefiero vivir así, o sea, prefiero vivir creyendo esto que levantándome creyendo que este mundo se va a ir para la mierda. Y creo que al fin del día no necesito cambiar el país, no necesito cambiar, no, dejar esa semillita de prosperidad, esa semillita que venga el mundo a hacer algo diferente. Ya. Creo que también en mi vida he aprendido cómo bajarle las expectativas a la cosa, ¿no? En estos días discutía sobre política y decía, ¿de verdad creemos que el cambio va a venir del Estado? De votar diferentes. No, sí, exacto. No hay que dejarlo de hacer, obvio, no hay que dejarlo de ver esas luchas políticas. Pero creo que puedo aportar más siendo madre. Sí. Claro, creo que puedo aportar más desde allí. Creo que puedo aportar, sí, creando. Y creo que las madres lo han hecho. Sí, es que ya viene pasando desde tiempos inmemorables, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son esas fuerzas que un poco atraviesan la crianza, que son un poco las que sostienen estas ideas que tenemos tú y yo sobre una nueva humanidad? ¿Sabes? Como que yo pienso en el amor, pienso en el tiempo mismo, atravesando todo, como en la idea de la paciencia. O sea, como que sí siento, no sé si te pasa, pero siento como unas hay fuerzas. Como unas ideas, unas fuerzas, sí. Sí, las llamaría fuerzas, unas ideas, claro, fuerzas que atraviesan todo y que en realidad también están ahí como empujando para llegar allá. Estamos de acuerdo que el amor es una de ellas, ¿no? Que es súper... O sea, no me puedo imaginar lo que estás sintiendo en este momento. No. No lo puedo imaginar. Yo creo que uno no sabe qué es el amor. Yo creo que yo apenas me estoy dando cuenta qué es el amor. Sí. Es súper estremecedor lo que estoy diciendo porque yo escuchaba a mi mamá y yo decía, ay, mi mamá tan... Hasta llegué a pensar, ay, tan ridículo. Ay, no. Tan cliché, ¿no? Pero no. Es una cosa que no sé cómo explicarlo, pero creo que el amor se entiende cuando estás en estás creando vida, cuando estás como... Hay una sensación en mí también como de mucho poder en estos momentos, como de mucha fuerza. Como una fuerza que está... Inmesurable creo que es la palabra, como que sí, como que no se puede medir, como que no hay límites, ¿no? Como el amor incondicional, ¿no? Cuando uno se acerca mucho a las comunidades originarias, las comunidades cuando cantan y alaban, ¿no? Hablan mucho de la madre y escuchaba una vez una abuelita decir es que la madre nunca nos deja de alimentar, así nosotros la tratemos mal, así nosotros la contaminemos, así nosotros sí, como que creemos más máquinas, industrialicemos más y contaminemos más y produzcamos más basura. Si tú vas a un pedacito de tierra y tú pones un maicito y lo cuidas, ahí te va a salir un maíz y ahí te vas a poder alimentar. Eso es amor incondicional. Uf. O sea, literal. Literal. Pues yo siento que eso nos pasa a nosotras. Bueno, no sé si a todas las madres, pero por lo menos siento que eso está como naciendo en mí, ¿sabes? Como que siento que
que se está construyendo otra Alejandra que entiende. Ha sido también como muy confrontador porque yo he recibido eso. O sea, yo debo decir que yo como hija he recibido un amor incondicional de mis padres. Y yo a veces me sentía como muy vulnerable con ese amor incondicional porque yo sentía que yo no lo podía dar. Y muchas veces lo busqué a darlo en mis parejas. Eso es un enredo. Ay, a veces. Pero ahorita no. No, pero lo sigue siendo un enredo. Porque... Para mí, digo yo, pues para mí. ¿Sí? Sí. Yo digo que es un enredo, parce. ¿Enredo en qué sentido? Porque es otro tipo de amor. El amor que puedes construir en pareja me parece que es otro tipo de amor. El amor incondicional creo que está en esa relación de padre o hijo, de madre o hija, o sí, como de crianza, de maternidad, de paternidad, de creación de vida. Que no es que... Bueno, no sé. Porque no es pasional, no, o sea, es diferente. No sé cómo, pero yo solo estoy elaborando eso ahorita que me estoy sintiendo así, Obvio, ¿sabes? obvio, Porque no, yo lo antes... estoy preguntando desde la curiosidad. Porque antes, o sea, yo decía, ay, sí, no, te amo incondicionalmente, amor mío. Ni siquiera sabía que era esa vaina. Ay, Dios. O sea, ni se parece, ni siquiera alcanza, dices tú, como a estar cercano a este amor incondicional que estás sintiendo en este momento. Yo creo que no. Uy. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque siento que las relaciones de pareja, de compañía y de pares están atravesadas todavía por muchos egoísmos propios. Y creo que esta relación en la maternidad, como yo la estoy sintiendo, sí la siento diferente. Desde un lugar que no es, sin duda no es egoísta, es más como de entrega. No lo comparo, o sea, no lo relaciono con el sufrimiento, ¿no? Porque no tiene que ser sufrido, ¿no? No tiene que ser sufrido. No. Puede ser, ¿cómo fue lo que lo mencionaba ahorita? Como que puede ser un espejo muy confrontador, pero ¿sí? No tiene que sufrir, sino está bien verse. Es que tengo una amiga que hace la diferencia, ¿no? Como Ajá. el sufrimiento es una elección, porque es algo que sigue sucediendo como sistemáticamente. Una cosa es la incomodidad, una cosa es un malestar, ¿no? Algo que como no sabes cómo manejarlo. Como un punto de tensión. Un punto de tensión, puede haber dolor, ¿no? El dolor existe, el dolor hace parte de nuestras emociones y está ahí presente, pero no tiene por qué ser un sufrimiento, porque siento que el sufrimiento es como algo sostenido, ¿no? Es que se sufre. No, yo creo que la maternidad y este amor incondicional se duele, lo dueles. Lo dueles, puede ser, lo veo. Y que seguramente también lo sufres, pero no tiene que ser sufrido como nos han enseñado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el planeta Tierra nos sigue alimentando y creo que obviamente, pues todo lo que pasa, ¿no? Los desastres naturales, el cambio climático, las cosas que suceden, pero yo no creo que el planeta Tierra sufra. Yo creo que él se transforma y nos da también a la medida de lo que nosotros hemos dado. No nos deja de alimentar, pero tampoco se queda ahí sufriendo, porque también suceden cosas con el planeta Tierra, ¿no? ¿Sabes? O sea, se adapta. Se adapta, va entendiendo. Obviamente se han extinguido especies. Y le duele. Creo que hay dolor. Pero yo siento que en esas lógicas universales, que son lenguajes que todavía no logramos comprender, pero que ya están sobre la mesa, están ahí. Sí. No creo que... No, o sea, esta es una suposición mía, no lo puedo saber. Pero no creo que haya sufrimiento. Creo que antes lo haces desde un lugar muy bello, porque si no, parce... O sea, imagínate vos ver un atardecer o ver un amanecer. Lo bello que eso es y la alegría que eso te da. ¿Vos crees que eso o sea, te están dando desde un lugar de sufrimiento? No lo creo. Me hace pensar mucho en el sufrimiento como una cosa muy propia de nosotros. Sí, yo creo que los seres humanos hemos
interiorizado mucho en este sistema, en esta forma de vivir como el sufrimiento. Como... Es que, ¿cómo lo entiendes? Yo como lo entiendo como esa disyuntiva de lo bueno y lo malo. Entonces, como lo bueno y lo malo y ese conflicto nos lleva a sufrir. Pero es un lenguaje nuestro, es un lenguaje... Es más del lenguaje. Es un lenguaje nuestro, es un lenguaje del patriarcado, ¿no? Pero cuando tú... Y ahí vuelve y juega. Cuando tú analizas la naturaleza, la naturaleza tiene una cadena alimentaria. Pero no sufren. O sea, nosotros hemos llevado los niveles de comer carne a unos estados impensables que dañan el ecosistema, pero, a ver, no hay sufrimiento en el que un león se coma a una cebra, ¿sí me entiendes? O sea, como que el lenguaje de ellos es diferente, ¿no? Y yo creo que el sufrimiento es algo que nosotros hemos creado. Nosotros en nuestra manera de relacionarnos y con las decisiones que hemos tomado. Y entonces, obvio, en este patriarcado o en este sistema patriarcal capitalista, extractivista, pues estamos sufriendo las consecuencias de vivir entre el mal y el bien, básicamente. Entonces sufrimos. Pero si tú analizas, esa no es nuestra naturaleza. ¿Ya? Yo me rehúso a pensar también que sea nuestra naturaleza. Existe el dolor. El dolor está. Que es como el que sí lo veo que atraviesa todos estos escenarios que estás mencionando. Claro. Y da información el dolor, ¿no? Como da esa transferencia de información precisamente, ¿no? Como, ok, esto... está ahí por algo, está doliendo por algo. Ajá. ¿No? Claro, pero el sufrimiento es una cosa más de... Elección. Es una elección, es una decisión. Pero igual, ¿por qué está? O sea, ¿por qué lo creamos? Porque vivimos en el libre albedrío. Somos libres, decidimos. Ajá. Y hemos decidido tener este mundo como está. O sea, Irán e Israel están así porque lo están decidiendo. Porque hay unas relaciones de poder que llevan a unos grandes chachos a decidirlo. Pero es el ser humano decidiendo. Esa es nuestra raza, esa es nuestra especie. La única raza es el ser humano tomando unas decisiones creyendo que es el ser supremo y ha decidido el dolor y ha decidido el sufrimiento, ¿no? Ha decidido eso, ha decidido que el poder es un poder sobre el otro, no sobre sí mismo. Uy, el tema del poder es una cosa. Ya, entonces por eso sufren las madres, porque las madres, por ejemplo, se creen dueñas de sus hijos. Entonces creen que tienen un poder sobre el otro. Entonces, pues, uno así va a sufrir, ¿no? Y tú ahorita no sientes eso como ese poder sobre... No, yo creo que yo simplemente soy un mecanismo. Voy a hacer una compañía. Seguramente tendré mis apegos y viviré mis apegos, ¿no? Creo que eso sí es una cosa muy natural. Me dolerá. Muchas facetas que ni siquiera sé cómo van a ser. No, imagínate. Pero creo que si sufro en ese proceso va a ser una lección mía de cómo decida relacionarme y qué madre decida ser. Es que en eso estaba pensando ahorita y es precisamente como la idea de cómo él también o ella te pueda enseñar también mucho, porque es que siento que eso también ocurría y eso fue lo que hablamos ahorita en el almuerzo y es como yo estoy con alguien más y están todos estos procesos terapéuticos de sustancias o demás que te pueden mostrar algo, pero que creo que coincidimos en eso, el mayor punto, no sé si terapéutico, pero de verte a ti mismo puede ser incluso con una pareja, ¿no? Con alguien más, ¿no? Como que es este punto de vista externo que logra verte y ser como completamente honesto u honesta contigo y aprendes un montón. Y creo que no solo... O sea, que eso también ocurre con el niño, con la niña, ¿no? Y van a ocurrir todos esos... Yo pienso igual que tú. Ajá. Ahora, creo que eso no está supeditado a algún tipo de relación. Creo que eso puede suceder en cualquier tipo de relación, en cualquiera.
Eso puede suceder entre las relaciones padres e hijos, en las de pareja, en las de amistad, en las de trabajo. Somos seres que se relacionan. Naturalmente está allí como intrínseco en nuestras formas. Y en cualquier tipo de relación estamos expuestos a ser espejos, pienso yo. El punto es cómo te la vives. Claro, hay más posibilidades en estas relaciones en donde tú estás compartiendo tu ser más íntimo. Claro, el ser madre o el ser pareja, o el ser padre o el ser pareja, pues te ponen ahí como que te exigen, ¿no? Porque cuando quieres a otro y quieres compartir con otro y entonces te sientes enamorado y está esta liberación de oxitocina y guau, y el amor y el enamoramiento, pues hay unos deseos que tú no entiendes, una química que pasa en tu cuerpo y entonces llegan estos anhelos que uno no los entiende porque si uno se pone desde la mente, pues uno no entiende cómo es que le gusta la chica o cómo, ¿no? O el chico, yo qué sé. Me encanta, es mi tía. Pero... No, mi tía Elena y son igualitas. Soy muy tía, ¿cierto? Amo a la chica. Ajá, pero de acuerdo. Pero sí, creo que eso es una posibilidad en cualquier tipo de relación. Obviamente hay unas que te exponen más. Es que eso estaba pensando y creo que también lo estoy viendo muy desde cuál es la que más te lleva a entenderte, ¿vale? Y creo que no... Yo no lo mediría, ¿no? Exacto, como que ni importa, sino que todas precisamente pueden darte y reflejar algo tuyo propio y más como de qué tanto estás observando y qué tanta honestidad tienes con esa relación. Total. Porque imagínate un amigo, los tiempos de un amigo, ¿no? Los amigos de toda la vida que te han visto crecer, transformarte, cambiarte. Eso me parece como... Fíjate que a mí me parece que a veces pasa mucho con los amigos. Exacto. Solo que no somos conscientes. No le damos, no le damos como esa relevancia a esas relaciones de lo que nos hace a nosotros. A veces es más fácil que un cuestionamiento de un amigo nos confronte de tal manera que nos decidamos a partir de eso transformar o cambiar incluso hábitos que lo que pasa a veces con las parejas. Total. Que eso yo lo había sentido desde la tusa. ¿Sí? Uf, a mí las tusas de amistad me parecen las más duras. Sí, son re duras. Porque, pues, igual no he vivido otras más. O sea, he perdido amigos y me parecen muy duras, pero también me imagino una tusa familiar es muy fuerte. Sí, ahí también estoy viendo las tusas, ¿viste? Sí, esa necesidad de medir. Necesidad de medir. Muy, muy patriarcal de mi parte, lo siento. No, pero es que eso está... Pero está, sí. Yo te lo digo, yo digo que yo soy feminista. Yo digo que yo soy feminista. Pero yo tengo micromachismos todavía. O sea... Y estamos atravesados. A ver, es un sistema. Sí. Pues es que está ahí constante. Sí, y también esa manía como... Yo siento que también estamos como en un loop ahorita como de... Todo lo estamos juzgando. No tenemos Eso es lo lindo, por ejemplo, en la búsqueda de visión. Que observas. No juzgas. Exacto. Y eso es muy importante. Eso es súper poderoso. Imagínate que tú puedas pensar tu día. ¿No? Entonces estás pensando tu día. Ajá. Pero no vas a poner ningún tipo de juicio ni positivo ni negativo. Solo observas tu vida, tu pensamiento. Uy, parce, se le quita a uno un hijo de madre peso de encima. Y yo he hecho 2 búsquedas de visión. No me debas, o sea, no vayas a creer que yo vivo mi vida sin ninguna clase de juicio. Yo creo que eso uno aprende un poquito a hacerlo. Pero no es como que, ay, lo sostengo durante todo el tiempo. No, se va permeando otra vez por el cotidiano. Obvio. Porque es que estamos todo el tiempo. Ahora, es imagínate más, tener la búsqueda de visión constantemente. No, pues no puedes vivir así. A ver, eso no hay quien lo sostenga. Y a eso le dicen, por ejemplo, mis padrinos me dicen eso, como que la gran ceremonia de la vida o la gran ceremonia es en el cotidiano, ¿no? Porque es ahí donde tú te enfrentas y tú sales de una ceremonia de estas. Entonces tú dices, ¡guau! Estoy vaciado, sé cómo observar mis pensamientos. Pum, llegas al trabajo y te terminas peleando con el primero que se atraviesa. Porque es que además sales creyendo que eres mejor que el otro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué rollo? Claro. Ay, esa es la otra, ¿no? Es que estamos atravesados por tantas cosas que todo el tiempo es... Que igual me parece hermoso. Que es todo este tiempo
todo el tiempo uno haciendo estas transacciones. Total. De las que se hablan y es como, ok, ya me di cuenta de esto, voy a bajarle aquí, ¿no? Y estamos ecualizando todo el tiempo, iterando y tratando de nivelarnos. Y eso me parece tierno. Y creo que esa es otra energía otra fuerza de estas que te mencionaba, que puede ser muy, que incluso no sé si sea como linkeada con el amor. O sea, yo sí creo que son distintas. La ternura y el amor. Son distintas. ¿Sí? Ay, no te he contestado esa pregunta completa. Porque No las contestaba, sí, es verdad. Nos quedamos en el amor. 2 segunditos de pausa, a ver por café. ¿Quieres más? No, yo estoy bien. Bueno, solo me va a servir un poquito. Téngalo ahí. Me pusiste a pensar así como... Bueno, yo creo que estamos súper de acuerdo en el amor. Sí. ¿No? El amor va. Además me vi Interestelar ayer y... Ay, qué soye. Oye. Pero el deja tiempo, charlas mira, chéveres. una de las cosas de esa peli es el tiempo. Ajá. El como cuando decidimos el tiempo no existe. ¿Tú dices? Yo digo que no existe. Oye. Yo digo que no existe. Yo digo que... No sé. Yo digo que... o sea, ayer porque lo vi con Andrea, mi novia, y nos quedamos charlando sobre eso y sí existe. O sea, yo lo siento es más como bueno, pues las palabras se quedan cortas, pero como un gran tubo donde ya todo pasó, donde en verdad es una medida más de las cosas, pero que es... Digamos, si pensamos en estos seres de 5 dimensiones que podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Se vuelve una forma, como una fuerza más, de la cual nosotros a nivel como de nuestras capacidades, nuestros sentidos no nos permiten ver más. O sea, ahí sí estamos en una etapa de vida en la que el humano, que somos este cuerpo en el que solo estamos... percibimos 3 dimensiones. Exacto. Contingentemente estamos aquí siendo humanos, ¿no? Esta fuerza de Aleja, esta fuerza que llamamos Oscar y Aleja, están siendo humanos y ahorita no pueden ver, pero más adelante sí puede ser como una cosa... Mira que yo opino diferente. Agarrable. Yo opino diferente. Sí, y quiero saber por qué el tiempo no existe para ti. No, pero a ver, entonces el tiempo no... Donde quiera. Esos pilares. El amor. El cuidado. El cuidar. El cuidar. Sí. Esa palabra cuidar. Es otro pilar. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con el amor? ¿Siento? Todas están relacionadas. Todas están relacionadas, pero el cuidar. El cuidar me parece que es un pilar como súper así que me llega como en este momento y como que lo estoy interiorizando diferente. Creo que la primera vez que empiezo yo a interiorizar o a cuestionarme el cuidar es cuando todos los seres humanos, digamos que debería llegar un momento en nuestro desarrollo humano de estos 3 dimensiones que estábamos hablando, en donde deberíamos ser capaces de hacernos cargo de nosotros mismos. En este sistema, hacernos cargo de nosotros mismos es como mantenernos económicamente, ¿no? Salir de la casa de papá y mamá y mantenernos. Para mí realmente es el autocuidado. O sea, lograr cuidarme. Que hoy, en todas estas tendencias del desarrollo humano, del holístico, de las terapias, nos hablan que el autocuidado es amor propio, ¿no? El autocuidado es el autocuidado, o sea, es dejar de ser niños y niñas y hacernos cargo de lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, si tú sabes para ti que es una buena alimentación, pues ve y hazlo, ¿no? El cuidar, o sea, cuando tú, por ejemplo, analizas en ese mucho tiempo atrás, en la época de los Homo sapiens, ¿no? Habían roles que no tenían que ver con las emociones. Yo no creo que en esa época de esos primeros humanos estuvieran pensando, claro, pensando en el amor. Wow, pero cuidaban. Claro, pero se cuidaban. Total. Porque entonces iban y recogían las frutas del piso y para alimentarse, hacían el fuego y entre el núcleo de un grupo familiar o que se reproducía, se cuidaban. Había cuidado. Un herido, le echamos algo. Ya. Claro,
Lo único que nos diferencia a nosotros de los neandertales a los Homo sapiens es la comunicación. Es lo único. Eso no se lee. El lenguaje. Sí. El este de libro, Sapiens. el de Sapiens. Sí. Y uno se da cuenta en ese libro que lo único que nos diferenciaba era la comunicación, el lenguaje. ¿Tú lo leíste? Sí. Me lo leí por partes. Yo no lo leí, pero mi hermano sí me lo ha contado así y de acuerdo. Es ¿No? eso. Ajá. Si tú te das cuenta, a hoy, Ajá. nosotros como humanidad y como especie, no hemos evolucionado. Ajá. Nosotros no hemos logrado que con ese lenguaje y capacidad de comunicarnos, por ejemplo, lleguemos a un punto donde al menos no nos matemos. Claro, nosotros hemos evolucionado en qué podemos hacer con el lenguaje frente a nuestro entorno, pero no hemos evolucionado frente a dejar de matarnos, ¿no? En cómo hemos concebido las relaciones. En cambio, el cuidar es algo que se ha prevalecido, ¿no? Sí, que es que ahí es donde yo tengo como como una pequeña mala sensación con la idea de evolución, porque precisamente el cuidado ya estaba, ¿no? Sí. Y entonces como esta idea de evolucionar, que esto lo comentaba, una pana vino acá, ¿no? Sara Sofía, y lo hablaba, que estuvo hablando con su amiga y hablaron de la evolución, ¿no? Y que ponían en duda el concepto mismo de la evolución en el sentido de que pues de que te lleva a pensarte mejor que lo que pasó antes. Y que lo ponía así como en cuestión. Y yo también creo que se puede cuestionar un poquito. Y es como, no significa que sea mejor que los neandertales, que logramos hacer otras cosas. Sí, pero por ejemplo ellos tenían ese cuidado y estaba lindo. Y incluso podría pensar una conexión con la naturaleza más grande, más real, más sentida que hoy en día. Entonces, bueno, no sé los capitalistas, cómo entenderlo, ¿no? los capitalistas van a decir que antes moría más gente por enfermedades o porque no teníamos cómo responder a temas de salud, de salubridad, no sé. Pero sí. Bajo lo que hemos hablado, siento que... Yo soy economista, ¿no? Entonces yo lo discuto porque, claro, como no hay datos, sin datos yo puedo decir cualquier cosa. Claro. Pero, por ejemplo, Sapiens sí es una confrontación a eso. Ese libro creo que confronta la evolución. O sea, yo sí creo que estamos atravesados por la evolución, creo en la evolución. Pero no sé si en ese lenguaje. Exacto. Porque, claro, yo sí creo que estamos más cercanos, por ejemplo, a entender el lenguaje de las plantas. Entonces tenemos hoy científicos, biólogos, que están estudiando el lenguaje de los bosques. Exacto. ¿No? Entonces yo sí creo que hoy tenemos conocimiento de otros tipos de lenguajes. Tenemos más información. Tenemos más información y eso nos ha permitido, no sé si la palabra sea evolucionar. Ese es mi punto. Porque yo creería que evolucionar sería ese pivote donde al menos no nos matemos. Sí, exacto, ¿no? Exacto. El hecho de, por ejemplo, de saber hoy qué hay en la luna, ¿no? Como todo eso que nos ha llevado a entender otras formas, sí creo que es un acercamiento a un tipo de evolución. Pero no creo que estemos en el pivote, ¿sabes? O sea, creo que estamos ahí caminándolo, pero no sé si a eso se le pueda llevar un pivote de evolución, como dicen los capitalistas, que sí somos los más evolucionados. No. ¿Cómo me podría llamar? No lo sé, pero por ejemplo, en eso de los pilares, y también como relacionándolo un poco con la pregunta que me hacías, si el tiempo para mí existe o por qué no existe para mí. También creo que es algo muy científico, o sea, es algo también como que escuché mucho en una clase que tuve de mi maestría. Tuve un seminario de las ciencias de la complejidad y hablábamos de la película Interestelar. Y el profe nos decía cómo es que quienes decidimos hablar del tiempo fuimos los seres humanos en el momento que decidimos medir el tiempo.
Y sí, hay una cantidad de teorías, el del hoyo negro, las teorías de las cuerdas que vemos en Interestelar, que pareciera, y hay físicos y metafísicos y de física cuántica que nos hablan de estos temas, que pareciera que sí, que el tiempo está ahí, ¿no? Ok. No lo vemos, pero... Una fuerza más, yo la ubico. Hay una fuerza. Ahí, como ¿no? Con el amor. Bueno, ni siquiera sé si... Yo creo que es una energía. Yo no sé si el tiempo exista. Yo creo que hay hay energías. No, hay unas energías. Ahí está la energía del sol. Sí. ¿No? Que es la que sostiene prácticamente el planeta Tierra y el universo. Pero está pasando. Está pasando, claro, pero nunca ha dejado de pasar. No sabemos. No lo sabemos. Pues, o sea, fue primero una estrella que nació y luego pero eso va a morir. Está completamente refutable. ¿Sí? Claro, porque imagínate que hace... Pero ya lo vemos, o sea, no porque le haya pasado a nuestro sol, pero le pasan a otras estrellas. Ya lo hemos visto cómo nacen y cómo mueren. Pero nomás hace poquito que salió todo esto de la NASA. ¿Qué es todo esto de la NASA? Pues que salieron lo de toda esta información que se filtró y que da como resultado que efectivamente sí existen los seres del universo y todas estas cosas como que... No estoy tan enterado. Pero cool. Bueno, yo lo sé, pero yo no lo sé. O sea, random. O sea, es que conozco como muchas personas súper ociosas del tema. Y tengo entendido, hay que googlear y por favor no me crean nada de lo que digo. Pero tengo entendido que la cantidad de tiempo que hemos creído que existe el planeta Tierra o que existe el universo como lo conocemos y lo hemos estudiado como seres humanos es mucho mayor. Estamos hablando que antes de Cristo eran como 10,000 años, 10,000 millones de años, una cosa así. Creo que estoy dando cifras malas porque no lo recuerdo bien. Pero lo que sí sé es que entiendo que eso ya está siendo muy refutable, ¿no? Como que... Lo de la edad del universo y demás. Sobre todo el planeta Tierra. Ok. Entonces eso cuestiona completamente la teoría del Big Bang. ¿Sí? Sí. Lo cuestionaría. Están hablando incluso que antes, hay unas teorías que hablan que antes de que el planeta Tierra fuera como el planeta Tierra era totalmente acuático. Y entonces eran los seres del agua. Okay. Y que hay, no sé, como que hay otros planetas incluso que no tenemos conocimiento, donde hay otros seres del universo que, que no tenemos ni idea. Me emocioné y hasta le pegué al micrófono. Entonces... O sea, parce, eso es un tema súper denso. Yo no soy la propia para hablar de esto. No, nadie. O sea, pues estamos aquí simplemente conversando. Pero el tema sí creo y es que... Sí, no sé. Yo creo que cada vez que yo me adentro también a este mundo espiritual y de mi autoconocimiento, siento, más allá de que lo sepa, creo que... Sí, que el tiempo es simplemente un capricho del ser humano que ha decidido medirlo para explicar e interpretar el mundo, ¿no? Y creo que eso está supeditado a cómo hemos querido entender el mundo. Y como te decía, hay muchos lenguajes que no conocemos. Sí, eso sí está... ¿No? Lo siento igual, ¿no? El cerebro. Nosotros conocemos creo que el 1%... O tenemos... Esos datos. Muy pocos, de acuerdo. Muy poco. No sé si es el 1%, pero nosotros no tenemos dimensión y cuando entramos a este trance como con el yaje y estas medicinas... ¡Pum! ¿No? Entonces ahí va otro de mis pilares. Que no sé si... Yo lo llamaría, no sé si es... Yo lo diría que es la magia. Que es lo no invisible. Que es la fe. Creo que para ser madre y vivirlo con una experiencia, como una experiencia libre, hay que creer en la magia. Hay que creer en la magia. Sí, hay que creer en la fe, tener esperanza, creer en las cosas que no son visibles a tus ojos y dejarte llevar por eso. Creo que ese es un pilar y creo que no es un solo pilar solo para crear vida. Para mí se ha convertido en un pilar para crear vida. Que entra dentro de esto de manifestar y sí, eso hace parte de ese mundo, de esa fuerza pilar.
magia. Sí, y creo que tiene que ver mucho con el tema de crear vida, sobre todo si quieres vivir una experiencia libre, ¿no? Pero al fin y al cabo también pienso que es un pilar para vivir. O sea, yo creo que una de las enseñanzas más bellas de mis padres es eso, ¿no? Como he decidido vivir con magia. He decidido tener fe en cosas que no entiendo mucho con mi mente, pero que mi corazón ha decidido creer en ellas porque las siente, porque las ha vivido. Y fíjate lo bello que es la vida, o que se ha manifestado a mi alrededor y con mis decisiones, que yo voy a la montaña en mi búsqueda de visión y en medio de mi trance digo, güey, pucha, sí, yo estoy lista para ser mamá, estoy lista. ¡Pam! Mamá. Salgo de la búsqueda de visión y tenga lo suyo, madre. Y entonces ahí digo, ¿cómo es posible que uno viva esta experiencia y no entender que es que tu cuerpo, tu alma, tu mente está haciendo magia? Porque hoy, perdón, tranqui. Pero es que hoy incluso el origen de la vida es algo que conocemos tan poco como seres humanos. Ni siquiera los científicos más importantes lo han podido descifrar a su totalidad. Pero estoy aquí haciendo vida mientras estamos hablando. No sé si se está haciendo una olla. O sea, imagínate eso es magia. Eso es magia. Que eso es lo que yo iba a decir un poco. O sea, no sé si me logré hacer entender con esto, pero siento también que la magia, o lo que estamos llamando magia, ya me corregirás, termina siendo también una forma de nombrar lo que no entendemos. Y entonces ahí caben muchas de esas fuerzas. Como que casi que el amor haciendo de las suyas, siendo pilar, podría uno asumirlo como magia porque no entiende de qué manera funcionó. ¿Sí? Porque estaba pensando, ¿no? Como que uno igual lo va como testeando con sus propios pilares y uno dice, bueno, listo, tal. Uf, la magia. Compro completamente el cuidado. Me parece hermoso. Me parece muy lindo ese pilar y no lo había tenido tanto en cuenta. Y me parece un pilar. El amor. Y luego la idea de la magia, sí siento todavía eso como... ¿Pueden ser muchas cosas? Que pueden ser incluso como potencias de estas mismas fuerzas, solo que no entendemos y entonces ¡pum! ¿No? Como que si no lo podemos llamar ciencia, lo llamamos magia. Pero es que para eso existe la alquimia. Ajá. Pero eso yo lo llamo diferente. O sea, por eso creo que es magia. No sé si haya un diccionario que diga exactamente qué es la magia. Vamos a buscar. ¿Qué dice? Mira, ballena que me sale. Busqué la de sufrimiento. Está aquí. ¿Qué es sufrimiento? Pero bueno, esta ya la pasamos. Buscamos. Magia. Arte o ciencia oculto que pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables. Seres imaginables, o sea que podemos imaginar. Ajá. Resultados contrarios a las leyes naturales. Exacto, lo llama ciencia oculta. Y es como, claro, es esto que no, según la RAE. Según la RAE, sí. Pero fíjate que ahí no hablan de alquimia. Por eso sí. ¿Y tú lo llamas alquimia? No, yo lo llamo magia. O sea, lo que quiero decir es sobre la magia. Ajá. Creo que... indudablemente tiene que ver con lo que imaginamos, porque creo que la magia se da cuando manifestamos. Hay otro pilar, por ejemplo. ¿Cuál? La imaginación. La imaginación. Sí. ¿No? Sí. ¿Sí lo sientes? Sí, lo siento. Parece como... imaginar. Como... hay una cosa de creación de mundos muy potente. Que tiene que ver, ¿sabes? Con otra cosa que me hiciste pensar, con el pensamiento. El pensamiento en estas culturas que yo he estudiado un poquito, hablan que el pensamiento es un lugar oscuro, que la vida se origina o que la intención, o sea, entonces está para que haya como la energía de la acción antes, tiene que haber una intención, pero para que haya intención tiene que haber un pensamiento y el lugar del pensamiento es oscuro, es la oscuridad. Ya. Pero eso sí es lo que los filósofos dicen de
Yo siempre digo los filósofos porque no sé cuál es. Los filósofos dicen... Tenemos muy mala memoria, amigo. Sí, es un tema de memoria, pero yo pongo atención. Y ahí está el mundo de las ideas y el mundo material, ¿no? Y entonces creo que es como la misma problema de siempre, el huevo, la gallina, tal. Porque lo que dicen es que una forma de ver lo que fue primero, la idea o la materia que generó la idea. ¿Sabes? Sí. Eso es algo que no se sabe todavía. O sea, nadie lo ha podido... Pero entonces yo siento que eso tiene que ver todo con la magia. Ajá. Porque sí siento que, claro, el pensamiento es simplemente la idea que se origina en esta oscuridad. Uh-huh. Pero imaginar ya es como proyectar, ¿no? Es como decir, o intencionar, podría decirse también, ¿no? Podría no solo ser imaginación, sino también las intenciones, ¿no? Para intencionar tiene que haber una imaginación, tiene que estar atravesado por un pensamiento en donde tú te estás imaginando algo, ¿no? Uh-huh. Y creo que, como lo dice allí, pues la magia es imaginarnos, ¿no? Imaginarnos y darnos cuenta, ya sea por voluntad propia. Ajá. Uh-huh. Claro, o sea, a ver, yo no me quedé embarazada por obra del Espíritu Santo. Hubo una voluntad y una decisión que se tomó uh-huh. y se materializó. Exacto. ¿Ya? Ahora, en el trabajo del espermatozoide con el óvulo que todos conocemos cuando vamos a ver biología uh-huh. y las leyes de la reproducción humana, pues güey, puta, perdón, pero es que llegue un espermatozoide al óvulo, eso es un trabajo ni el gonorrea. Sí, no, es un mundo. Pero es muy duro. O sea, de verdad, como que cuando uno estudia estos temas o cuando uno sí habla con personas que saben como de la biología reproductiva, no es tan sencillo. La distancia es ridícula. Es ridícula. Y la capacidad además que ese espermatozoide llegue vivo, parce, y uh-huh. que penetre ese cosito del óvulo y que entonces entrando ahí el óvulo baje y haga todo esto... Dice miércoles. No, es demente. Es demente. Yo creo que sí tiene que haber todo esto. Claro, yo no creo que para todos los casos de todos los chinos que vienen al mundo hay magia y bueno, y que se lo pensaron y que tan, ¿no? Sí, o sea, creo que estamos también atravesados por la biología, por la materia y cosas pasan y ya está, ¿no? Y no todo se tiene que pensar y no todo se tiene que intencionar y simplemente pasa porque también somos seres naturales, salvajes y, ¿cierto? Y animales también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero esa causalidad que hay allí en yo con mi pareja, pensarlo, decidirlo, irlo a rezar si así lo queremos llamar y materializarlo. Y que hoy mi cuerpo, sí, en mi caso, yo diría que un pilar es la magia. Está atravesada mi decisión por la magia, por la imaginación, por la intención, por la manifestación, ¿no? Yo creo que sí, contundentemente, no hay datos científicos, hijo de madre, pero sí creo fervientemente que sí, la cosa es diferente. Es muy diferente traer vida al mundo de esta manera que simplemente sea porque me acosté con el chacho y por X quedé embarazada. Y eso no significa que una experiencia sea mejor o peor que la otra. Ya, porque igual la maternidad y la paternidad es una experiencia transformadora y mágica y suceden cosas, ¿no? Suceden muchas cosas que no entendemos, pero eso cambia a las personas. Algunas no, pero en otras sí las cambia. Pero energéticamente hablando, sí creo que es diferente. Sí creo que es diferente. Y yo hago como un testeo muy cagada porque yo soy una hija deseada. Y no sé si puede ser una muy mala práctica como la comparación en general me parece una muy mala práctica, pero sí creo que cosas pasan diferente en las vidas cuando somos deseados. Creo que eso cambia mucho
las vidas que decidimos tener, parce. El ser que está detrás de una decisión deseada. Es un ser diferente, es un ser con unas condiciones diferentes. Yo lo creo. Yo lo creo. Y a veces cuando me pongo a analizar a mis amigos, a personas, y por ejemplo, yo tengo un grupo de sobrinos que fueron deseados, es muy diferente a los pelados que no lo son. Y sí, chimba las comparaciones, pero sí creo que allá hay algo que cambia la cosa. Y que tampoco es completamente... O sea, no es un absoluto, es contingente. Como que igual si tú no deseaste a esta persona, entonces eso también no significa que pues que va a tener una vida o que tú no puedas cambiar y de repente solo total. O sea, no es excluyente, o sea, no es como, ay, es que si tú no eres deseado, entonces vas a tener una mala vida. Exacto, no. Solo sí creo que ahí hay una diferencia. Hay algo diferente que marca como unas formas de llevar la vida, de asumirla, de vivirla. Y entonces ahí es donde tengo que creer en la magia. No me queda de otra. Pues me parece hermoso. Me parece... Ay. Vea, últimamente está sacando eso. Ya es como el aviso. Pues aprovecho y voy a decir gracias. Gracias por venir, Aleja. Creo que ya no acabó el tiempo porque... Sí. Por lo que hablamos de que hay más tareas por hacer. Pero te agradezco un montón. Espero que puedas volver acá. Se vienen unos cambios muy, muy potentes y que me alegra desde muy adentro que estén sucediendo en ti. Entonces, igual sé que por aquí pasarás de nuevo. Yo creo que cuando venga a visitar. Por favor, Jaco. Con un baby. ¿Cuáles serán los nombres? ¿Cómo es que serán los nombres? Violeta y Arturo. Si es niña, Violeta, y si es niño, Arturo. Ay, Oscar, muchas gracias por esta conversa tan sabrosa. A ti por venir. Qué rico botar carreta así. Sí, que ya, pues, o sea, verá al que quiera ver y me parece hermoso y llegará a donde tenga que llegar esta información. Pero yo agradezco ya infinito que hayas estado por acá y que podamos como conversar de esta manera. Qué rico, lo quería hacer hace rato. Sí, a vos porque hay que conversar. Hay que conversar. Uy, ese es otro pilar. Ya no hablemos más de pilares que aquí nos quedamos. Te abrazo, Aleja, gracias. Igual, papacito.